¿cómo están? Mi nombre es Ángeles de Gives y formo parte del equipo del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral México. Y hoy vamos a hablar de la NOM 035. Esta norma que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde 2018. Esta norma tiene sus antecedentes en el 2013. En el 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el doctor Navarrete Prida era el secretario de precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y tiene un equipo en el que comienzan a trabajar en un anteproyecto llamado PRONAVET, el Programa de Bienestar y Desarrollo Humano para los Trabajadores. Un proyecto muy importante en donde se plantea con la venia de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, todo lo que necesitamos en una organización para que nuestros colaboradores, para que los trabajadores tengan salud y bienestar laboral. Ese es el contexto y hoy vamos a hablar en general de esta norma, así que los invito a que se pongan cómodos, se pongan cómodas. Vamos a hablar de esta norma oficial mexicana, ya les digo, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, cuyo objetivo es establecer las condiciones para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Vamos a empezar con las precisiones. Vamos a ver. Establecer las condiciones, es decir, sí necesito tener una línea base de trabajo para poder establecer estas condiciones, para poder llevar a cabo estas tres acciones: identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. ¿En dónde? En los centros de trabajo. Ahora, uno diría, bueno, ok, mi organización es el centro de trabajo. No necesariamente. Hay organizaciones vastas, grandes, que tienen diferentes centros de trabajo. Y la norma nos pide que identifiquemos, que analicemos y que hagamos prevención de estos factores de riesgo psicosocial en cada uno de los centros de trabajo. Así como resultado de esta labor, promover un entorno laboral favorable. De forma importante vamos a ver qué significa estar y promover un entorno laboral favorable para la salud mental de los trabajadores. Importante comentar que desde 2013 se hace este anteproyecto, se publica la norma en 2018 y desde entonces hablando de salud mental. Sin embargo, viene la pandemia 2020 y esto detona una mayor importancia en la salud mental y el autocuidado emocional. Entonces vamos a hacer mucho énfasis en ello porque necesitamos informar y capacitar a nuestros colaboradores en torno a autocuidado emocional y salud mental. Muy bien, es entonces ya cuando se publica la NOM que se establecen los lineamientos concretos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo con el objetivo de promover un entorno laboral saludable para enfocarse en la prevención. Esto es fundamental. Una vez que logramos llevar a cabo todo lo que nos pide la NOM, de forma importante debemos enfocarnos en la prevención. Hay que hacer una labor de concientización con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, porque podemos prevenir ciertos problemas de salud mental, problemas que tienen que ver con temas de autocuidado, que se van a reflejar físicamente muchas veces en enfermedades crónico no degenerativas. Entonces esto es un todo donde si yo soy capaz, administrativamente hablando, fíjense, y para allá vamos a verlo, si yo soy capaz de forma administrativa de arreglar todo lo que tengo en la organización, identificando, analizando descripciones de puestos, cargas de trabajo, etcétera, que vamos a ver de la jornada, yo voy a prevenir muchos temas en mis trabajadores, voy a disminuir
su preocupación, voy a disminuir importantemente la adrenalina y el cortisol que genera el estrés. Y dicho esto, comúnmente se ha pensado que la NOM 035 2018, que fue cuando se publica, es la NOM que mide el estrés. No es así directamente. Como consecuencia de la identificación, del análisis, logramos saber de forma confidencial, no así anónima, qué personas debo ayudar en mi centro de trabajo. Ese es el objetivo. Pero si bien eso puedo identificarlo y trabajar en ello, lo que busca la norma es arreglar todo lo que me falte a nivel administrativo en términos de cómo llevo las jornadas de trabajo, cómo llevo la carga, cómo llevo la capacitación con mis colaboradores, cómo están esas descripciones de puesto. Interesantemente, como consultora puedo decirles que hay puestos como el de dirección general, donde ya de pronto ya no hay descripción del mismo, del puesto. ¿Por qué? Porque por la forma de selección de pronto del top management, olvidamos trabajar otra vez esas descripciones. A ver, esto sucede porque tenemos descripciones de otros niveles, de las personas supervisadas, de los reportes directos, pero cuando llegamos de pronto a dirección general, ¿y dónde está la descripción del puesto? Pues, ¿qué creen? Es importante, es parte del todo. Entonces, en ese sentido es que vamos a trabajar con esta norma. Entonces, decimos, el propósito principal de esta norma, además de identificar y analizar los factores que puedan afectar la salud mental y el bienestar de los colaboradores en los centros de trabajo, es también prevenir los riesgos psicosociales, lo cual incluye la prevención de la violencia laboral. Bien interesantemente, desde el anteproyecto 2013, PRONAVET incluye todo el tema de violencia en los centros de trabajo, lo trae así la norma también, y es importante conocer para poder prevenir. Si no conozco, si no identifico, si no analizo, ¿cómo voy a prevenir? La implementación de la NOM 035 busca mejorar las condiciones laborales, promoviendo la salud psicosocial, la productividad y el bienestar general de los trabajadores. Y aquí tenemos 3 aspectos fundamentales. 1, salud psicosocial. Necesitamos informar a nuestros colaboradores qué es esto de las habilidades psicosocioemocionales. Necesitamos que nuestros colaboradores sepan que hay que aprender a autorregularse, que necesitamos conocer nuestras emociones, autorregularnos, que existen 6 emociones básicas del ser humano y que esas son biológicas y que necesitamos conectar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos para generar sentimientos. Entonces esto va a estar muy ligado al liderazgo. Número 1. Número 2, productividad. Este tipo de acciones, la NOM, lo que está promoviendo es una estrategia de negocio, así se los digo. No es algo bueno y bonito que hacemos para nuestros trabajadores. Por supuesto, a ver, lo que quiero decir es que no seamos románticos. Qué bueno, por supuesto, querer a nuestros colaboradores, sí, pero sobre todo es una estrategia de negocio de rentabilidad. Lo necesitamos hacer. Necesitamos conocer qué está pasando en nuestro centro de trabajo, porque además, así vamos a retener talento, vamos a disminuir el índice de rotación, vamos a tener un mayor sentido de pertenencia y ahorita vamos para allá. Entonces, ahí vamos a tener esa productividad, además de que vamos a tener colaboradores conscientes de sus habilidades psicosocioemocionales, que hoy les decimos soft skills, las habilidades blandas, ahí están. Y, por supuesto, ¿esto dónde se va a ver? Se va a ver reflejado en el bienestar de nuestros colaboradores. Y es un círculo virtuoso. Entonces, dicho lo anterior, ¿cuál es el alcance? Muy bien, vamos a comprender 2 aspectos importantes. La definición de entorno organizacional favorable y cuáles son estos factores de riesgo psicosocial que tengo que medir. Muy bien, vamos a comenzar con ¿qué es un entorno organizacional favorable? Muy bien,
Un entorno organizacional favorable, EOF, así lo van a encontrar en muchas publicaciones, EOF, es aquel que promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores de la organización. ¿Qué es esto de sentido de pertenencia? Pues miren, resulta que es en los resultados que como consultora he podido revisar en diferentes organizaciones, es uno de los factores de riesgo que siempre aparece. ¿Por qué? Porque le es difícil a un colaborador sentir que pertenece a la organización si no estamos dando las herramientas para que así suceda. Es decir, necesitamos tener una serie de acciones como comunicación asertiva, escucha activa, capacitación, etcétera, para que ese sentido de pertenencia se dé. Entonces, de una vez y tempranito vamos subrayando eso de sentido de pertenencia, que es uno de los dominios de la NOM, para que nosotros podamos tenerlo en el radar. Otra cuestión que promueve el entorno organizacional favorable es la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Y es lo que estábamos comentando. ¿Cómo voy a tener a un colaborador trabajando de forma eficiente si no estoy capacitando? Es esencial la capacitación dependiendo del puesto. Otro fenómeno como consultora. Vamos a promover a esta persona de la coordinación de capacitación a la coordinación de comunicación. Sí, siempre y cuando la persona tenga el entrenamiento necesario y también el perfil para poder desempeñar su labor. De otra manera, vamos a estar generando un riesgo porque no estamos dando esa formación adecuada. Por otro lado, el EOF, Entorno Organizacional Favorable, va a promover la definición precisa de responsabilidades que debe estar incluida en este perfil, en esta descripción de puesto. ¿Ven qué importante? Es que ¿cómo voy a poder pedirle a mi colaborador que desempeñe esa labor si no la tengo incluida en toda la descripción de puesto? También necesito promover la participación proactiva y la comunicación entre trabajadores. ¿Cómo están mis canales de comunicación en la empresa? Ahora, la NOM sí te va a pedir, sí o sí, que abras esos canales, y uno muy importante es para el tema de violencia. ¿Por qué? Porque necesitamos recibir esos reportes anónimos de nuestros colaboradores. Esos sí van a ser anónimos. Ya cuando hagamos una evaluación de cómo están nuestros colaboradores con respecto a la evaluación que te pide la NOM, va a ser confidencial pero no anónimo, porque yo voy a necesitar saber si alguno de mis colaboradores tuvo un evento traumático. Y ahí sí necesito, sí o sí, tener el nombre de la persona para poder canalizarla con un profesional de la salud. ¿Sale, vale? En este caso es la definición precisa de responsabilidades dentro del documento de descripción de puesto. Por otro lado, también quiero promover la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa con estas cargas de trabajo? ¿Cómo las mido? Y para esto tenemos evaluaciones de desempeño y tenemos indicadores en las organizaciones para poder saber si la carga de trabajo es adecuada, si la jornada de trabajo se está llevando a cabo conforme a la ley. Esto es administrativo. Y finalmente también el entorno organizacional favorable es el que va a promover la evaluación y el reconocimiento del desempeño. De forma importante, necesitamos hacerle ver a nuestro colaborador lo importante que es para nosotros que pertenezca a nuestra organización y reconocer sus éxitos, que son éxitos de toda la corporación. Entonces, como vemos, estos factores de riesgo psicosocial que vamos a identificar, analizar y a prevenir una vez que los conozcamos, pueden provocar, importante el que puedan, por eso vamos a estar analizando, provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, es decir, insomnio, es decir, no tiene que ver
con algo orgánico, sino no orgánico, es externo. Y de estrés grave. Aquí es donde las personas dijeron, es la NOM que mide el estrés. No, bueno, es que los factores pueden provocar esta situación, ¿sí?, de estrés y de adaptación, dificultades de adaptación, debido a la naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos o actos de violencia por el trabajo desarrollado. Entonces, básicamente, ¿qué queremos? Queremos trabajadores bien informados, autorregulados emocionalmente, que duerman, es importante, que tengan conocimiento profundo de las funciones de su puesto, que la jornada esté bien regulada y que se evite de la mejor manera pues esta exposición a acontecimientos traumáticos. Sabemos que a veces no es posible, por ejemplo, conductores de camiones, temas de logística, porque puede haber temas fuera de nuestro alcance, quizás la violencia en algunos estados de la República, carreteras, etcétera, sí, pero hay que saberlo para poder ayudar a nuestros colaboradores en caso de tener una exposición a un acontecimiento traumático debido a su labor. En lo general, fíjense, los factores de riesgo psicosocial comprenden lo siguiente: las condiciones peligrosas e inseguras, las cargas de trabajo cuando excedan la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo. Esto es muy importante. Cuando un colaborador es promovido, tenemos que, sí o sí, estar enteradas de que esta persona puede controlar la carga y el conocimiento que necesita para ejecutar ese trabajo. Porque eso implica su posibilidad de influir en la organización y en el desarrollo de su trabajo. Si esta persona no logra tener ese control, entonces, ¿qué va a suceder? Es una persona que va a sufrir de adrenalina. ¿Saben por qué? Porque se va a sentir con miedo. Y ahí sí, esa es una emoción biológica humana. Hace muchos años se decía, bueno, aquí tus emociones de la puerta hacia atrás. Estamos terminando el primer lustro de la segunda década del siglo XXI. Imposible hacer eso. Las emociones vienen conmigo. Tengo que ayudar a las personas a conocerlas y a autorregularse. Entonces, sí o sí, la persona necesita control de su trabajo. Necesitamos explicarle qué va a hacer, cómo son sus jornadas también. Cuando las jornadas son superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, entonces vamos a tener factores de riesgo. Necesitamos que las personas conozcan tanto el control en su trabajo como qué tipo de jornada va a llevar a cabo. Interferencia en la relación trabajo-familia. Necesitamos también empoderar a nuestros colaboradores para que haya un equilibrio. Esto es posible. Es posible porque además ya tenemos nuevos formatos de trabajo que nos puedan facilitar tener horarios, por ejemplo, flexibles. Esto tiene mucho que ver, y la invitación a todas las personas de las organizaciones que trabajan en el área de beneficios. Beneficios es esta área que nos va a ayudar a ver cómo mejorar esta relación trabajo-familia. Ya hay mucha información y qué mejor que trabajar en equipo con todas estas personas del área de beneficios para que podamos lograr que no exista interferencia y que haya equilibrio en la relación trabajo-familia. Y aquí viene uno importantísimo: el liderazgo negativo. Curiosamente, la norma le llama liderazgo negativo para que podamos identificarlo. Yo creo que un buen liderazgo siempre será positivo, situacional, transformacional, pero es importante, le puso negativo para que entendamos que ahí está afectando el tipo de jefatura, digamos, de llevar a cabo el trabajo de arriba para abajo, de cómo muchos jefes pueden ejercer un liderazgo negativo y sí o sí va a repercutir
en el trabajador. Igualmente, en mi experiencia como consultora, sí hemos encontrado mucho el caso del liderazgo negativo y muchas personas con talento dicen, yo no le renuncié a la organización, le renuncié a mi jefe directo. ¿Por qué? Porque no podía yo realmente poder llevar a cabo mis labores como, pues con unas condiciones aceptables, con buenas cargas de trabajo, con control, con jornadas previstas, siempre trabajando en exceso, pues eso es una relación negativa en el trabajo. El liderazgo, por ahí subrayenlo, como sentido de pertenencia, tanto sentido de pertenencia como liderazgo, nos salen de pronto como focos rojos cuando evaluamos NOM 035. Y tiene mucho sentido, porque van ligados en términos de que, a ver, por un lado la persona no se siente parte de la organización, no termina de enamorarse porque hay un liderazgo negativo. Como puede apreciarse, estos factores de riesgo psicosocial y los elementos del EOF, del entorno organizacional favorable, derivan de la naturaleza del puesto. De ahí que es tan importante que administrativamente tengamos bien descrito el puesto. ¿Cuál es la descripción del puesto? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es el perfil del colaborador? ¿A quién estoy buscando para que lo desempeñe? Es decir, las condiciones en las que se realizan las actividades. ¿Por qué? Quiero hacer, decimos, un match, quiero juntar el talento y la descripción y que esa persona diga, este es el puesto para mí. Claro, con áreas de oportunidad, pero que realmente lo pueda desempeñar. Por lo que el análisis de estos elementos implica una evaluación de las condiciones en que los trabajadores las desarrollan. ¿Se dan cuenta? Esta es la línea base. ¿Por qué tengo algunos temas de liderazgo negativo, de cargas de trabajo que no son las que deben de ser conforme a la ley, etcétera? Por las condiciones en las que los trabajadores están desarrollando sus actividades en ese puesto. Entonces, fíjense, vamos a ver a detalle los principales factores de riesgo psicosocial, ¿sale? 1. Condiciones del entorno y la organización del trabajo. ¿Ok? A ver, ¿qué le pega al bienestar para arriba o para abajo? Una carga de trabajo excesiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las condiciones del puesto? Una asignación de tareas que superan la capacidad o los recursos del trabajador. Es importante este análisis, para nada es superficial. Importante conocerlo. Puede suceder que en liderazgo se le pida temporalmente al colaborador que haya un exceso por algo muy puntual. Todo eso necesita una comunicación asertiva. ¿Para qué? Para que mi colaborador entienda que es algo temporal. Jornadas laborales largas, cuando los horarios son excesivos, los de trabajo. Esto puede generar fatiga y estrés, por supuesto, y va a interferir en la relación trabajo-familia, familia-trabajo. Falta de control sobre las tareas. Esta parte es esencial porque queremos colaboradores, empleados que tengan autonomía, que puedan tomar decisiones sobre sus tareas. ¿Cómo les vamos a dar el control? Con capacitación. Pero sí, y antes haciendo este análisis. Por eso recordemos las 3 acciones: identificación y análisis, y ya también prevención de estos riesgos. Necesitamos empoderar. También puede haber una cierta inseguridad en el empleo, falta de estabilidad, preocupación por despidos. Hay cosas que salen de nuestro control, sin duda, como líderes. Sin embargo, aquí es donde la comunicación juega un papel esencial. Si estoy teniendo muchos cambios por cuestiones externas a la compañía, yo perfectamente puedo y debo comunicar a mis colaboradores pues que va a suceder ello, que van a haber algunos despidos. Hay que ser asertivos y directos con mucho respeto, porque esto sí, mi colaborador puede no estar de acuerdo, está bien, pero eso, el conocer, le va a bajar el estrés. Y eso es importante.
Además, pues de que estamos hablando de una responsabilidad afectiva. Yo como líder sé que afecto las emociones de los otros, entonces los otros necesitan también conocer lo que está sucediendo por esta responsabilidad emocional afectiva que se da en el lugar de trabajo. Ambigüedad en el rol. ¿Qué pasa cuando falta claridad en las responsabilidades? ¿Qué le toca a quién y cómo? Es fundamental que podamos aterrizar muy bien las expectativas sobre el trabajo, que el empleado, que el colaborador sepa este trabajador qué se está esperando de él, porque si no lo sabe, va a entrar entonces ¿en qué? Pues en una ambigüedad en el rol que le va a generar eso, estrés. Ahí sí. ¿Pero por qué? No por el colaborador en sí, sino por esa falta de claridad. Y acuérdense de algo importantísimo. No hay falta de motivación, hay falta de claridad. Si yo no tengo claridad, ¿cómo me voy a motivar? Esta parte es esencial que la identifiquemos. Deficiencia en la capacitación. ¿Qué pasa? Necesitamos formar adecuadamente al trabajador. ¿Por qué? Porque si yo no sé desempeñar mis labores, voy a sentir un estrés pavoroso, porque no voy a poder cumplir con las expectativas. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que no voy a poder desarrollar mi trabajo de la mejor manera. ¿Ok? Esas fueron las condiciones del trabajo. Vamos con las relaciones interpersonales. Somos seres humanos, siempre van a existir situaciones propias de nuestra especie. Las interacciones entre los colaboradores, ya sea hacia arriba jerárquicamente, hacia abajo, con niveles superiores o subordinados, son factores claves en la salud psicológica en el trabajo. Y absolutamente humano. ¿Qué incluye? Conflictos interpersonales. Pues sí, no siempre vamos a estar de acuerdo. Y en estos casos, con los conflictos interpersonales, hay que educar resolución de conflictos. Y lo primero es pensar que una disputa o una fricción no es un problema, sino un reto. Es importante como líderes que podamos trabajar y acuñar nuevos términos y nuevos conceptos de tal manera que un conflicto no sea un drama, simplemente sea la posibilidad de sobrepasar un reto. Pero para ello necesito tener claridad, compañeros de trabajo y no así solamente pues trabajadores, sino que haya una relación para evitar esos conflictos interpersonales, como educando habilidades psicosocioemocionales, que en el instituto las conocemos y podemos ayudarte a hacerlo. Violencia laboral, cualquier tipo de agresión física o verbal, acoso o intimidación en el lugar de trabajo. Necesitamos contar con las herramientas necesarias para poder identificar, analizar y prevenir esta violencia que se pueda dar en el centro de trabajo. Se llama mobbing el acoso laboral. Situaciones en las que un trabajador es hostigado o intimidado por parte de sus compañeros o superiores, que ese es el hostigamiento, lo que puede generar un ambiente de trabajo tóxico. Otra vez, somos seres humanos y esto existe y necesitamos ponerle nombre y apellido, es decir, identificar y analizar. Básicamente, lo que nos está pidiendo la norma es abrir los ojos y poder tener nuestras anotaciones de tal manera que podamos hacer este cambio fundamental hacia el bienestar de nuestros colaboradores. La falta de apoyo social, esta falta de redes en la organización, de ese apoyo entre compañeros, va a generar una sensación natural de estrés y aislamiento, y necesitamos trabajar mucho en ese aspecto de las relaciones interpersonales. Es otro de los aspectos de la NOM en donde tenemos que trabajar todos, porque así como sentido de pertenencia y liderazgo negativo, falta de apoyo social resulta recurrente en los resultados.
Por otro lado, vámonos a entrar todavía un poquito más a violencia en el lugar de trabajo. La norma define la violencia laboral como cualquier acto de agresión psicológica o física que afecte la integridad o el bienestar del colaborador. Esto puede incluir el bullying, que se llama mobbing en el centro de trabajo, el acoso sexual, que también tenemos hostigamiento, y la violencia física. El mobbing es cuando no se le acepta muy bien a una persona y entonces se recurre de forma verbal o física a molestar a esta persona y puede haber descalificación también. En el caso del acoso es entre personas del mismo rango y el hostigamiento viene de jerarquías superiores. Y también está esta parte de cierta violencia física. Hay que poner mucha atención. Afortunadamente ya con todos los comités de inclusión, de diversidad, hay un acercamiento mucho más profundo a este fenómeno de la violencia en los centros de trabajo. Entonces, lo más importante que podemos hacer es, uno, aceptarlo, aceptar que puede que nuestro centro de trabajo viva ello, porque somos seres humanos, porque somos complejos, que podemos contar con mecanismos de denuncia, debemos de tener nuestro propio ombudsperson, ¿no? Nuestro propio canal para poder hacer estas denuncias. Muchas veces son internos, algunos son externos. Lo importante es que el colaborador sienta que realmente su denuncia va a ser escuchada. Son confidenciales porque lo que quiere un colaborador es estar en calma y sin temor a represalias. Entonces, esta definición ya se amplió también en la NOM, en 2023 ya se amplió el tema de violencia y lo vamos a poder ver adelante con más detenimiento. Por otro lado, necesitamos sí o sí reconocer a los colaboradores porque sus logros son los logros de la organización. Hay que reconocer el trabajo bien hecho, hay que apoyar esos aumentos en los salarios, hay que considerar que las condiciones sean justas. ¿Por qué? Porque en cuanto a condiciones laborales injustas, muchas veces son percepciones, pero hay que estar muy claros. También en mi experiencia en transformaciones culturales en las organizaciones, hay percepción de favoritismos, de trato desigual, y esto genera desconfianza. Esta injusticia percibida puede ser no real, pero así la percibe el colaborador, porque quizás precisamente por temas administrativos como una descripción de puesto incompleta, una falta de capacitación. Entonces, evitemos todas estas condiciones laborales que podrían verse como injustas, atendamos esos salarios. Han estado ayudando a nivel gobierno a que el salario mínimo aumente. Bueno, importante que esa percepción sea acorde con el trabajo del colaborador. ¿Para qué? Para tener colaboradores contentos. No queremos la frustración de los colaboradores. Por otro lado también, si no tenemos recompensas, si no damos ese reconocimiento, vamos a generar desmotivación y agotamiento. Y otra vez, si yo tengo claridad como líder en lo que debo de entregarle a mis colaboradores, pues voy a subir ese reconocimiento y no voy a tener ese factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el agotamiento, factores de trabajo que pueden generar agotamiento, carga emocional excesiva, tareas monótonas o repetitivas. Esta carga emocional excesiva se da precisamente cuando se le coloca al colaborador en situaciones complejas que le van a generar emociones difíciles de digerir, y esto lo va a agotar emocionalmente. De ahí que la capacitación, que la comunicación asertiva sea tan importante. ¿Por qué? Porque pues hay que involucrarnos en atender a las personas, en el área de salud, en educación, porque estas personas, si están
trabajando directamente con clientes y son situaciones emocionales complejas y no les damos herramientas, pues van a sufrir de estrés. Como consecuencia, nuevamente, es la punta del iceberg. Entonces, la punta del iceberg es ese agotamiento, ese estrés. Vamos a entrar para ver cómo ayudar a nuestros colaboradores. También hay trabajos de alta repetición, entonces pues pueden generar mucha desmotivación, sobre todo en las plantas, tareas monótonas, operativas. Busquemos cómo podemos ayudar al colaborador a bajar ese agotamiento. Tenemos también factores relacionados con la falta de un ambiente organizacional saludable. Aquí vamos a hablar de la cultura y del clima laboral. Ambos son factores relevantes que pueden influir decisivamente en el bienestar de los colaboradores. Falta de liderazgo positivo. ¿Cómo vamos a entender positivo? Como que promueve el bienestar. Si tenemos un liderazgo autoritario, puede contribuir a un ambiente de trabajo hostil y esto aumenta los riesgos psicosociales. Necesitamos un liderazgo incluyente. Es más, ahora se habla de un liderazgo compasivo. ¿A qué se refiere? A que hay empatía. Y esa empieza con el líder. El líder debe de dar ejemplo. El líder necesita desarrollar habilidades psicosocioemocionales, necesita saber autorregularse emocionalmente y necesita desarrollar en sí mismo la empatía que necesita para comunicarse asertivamente con sus colaboradores. Entonces, ojo con ese liderazgo, de qué tipo es. También hay falta de comunicación efectiva. A veces esta falta de comunicación clara va a generar incertidumbre. Y miren, algo que vemos mucho en las organizaciones es la comunicación interna. De pronto tenemos, por ejemplo, un muy buen programa de promoción de la salud y con grandes herramientas y con unas iniciativas importantes, pero las personas no participan en el programa. ¿Qué pasa? Que en comunicación interna se hace una serie de esfuerzos para que las personas participen, pero la gente ha dejado de creer. ¿Por qué ha dejado de creer? Porque ha habido una falta de comunicación efectiva, porque necesitamos ser empáticos, necesitamos entender que las personas sí necesitamos que se nos hable con transparencia, con asertividad y que se nos diga qué está sucediendo más allá de percepciones y que haya una clarificación ante la incertidumbre, porque si no, no vamos a participar en esos programas, no vamos a creer en ello y esto pues va a generar mucha incertidumbre y poca participación. Y necesitamos entonces una comunicación efectiva, un ambiente físico que sea eficiente, no así deficiente. Hay condiciones inadecuadas de trabajo. Si no tengo la suficiente ventilación, si no tengo espacios iluminados, si hay mucho ruido, si falta ergonomía, pues también son factores de riesgo psicosocial. Afortunadamente acaba de pasar la ley silla y entonces sí o sí, hoy necesitamos darle una silla ergonómica a nuestros trabajadores, aún en plantas, para poder evitar que existan estos factores de riesgo psicosocial. Podemos tener más adelante más información sobre esta ley silla y pueden solicitarnos más información al respecto. Vamos con factores de riesgo relacionados con el trabajo a distancia. El trabajo remoto o híbrido, que ahora ya es muy común, tiene muchos beneficios, pero también puede generar algunos riesgos psicosociales como el aislamiento social. Hay que revisar con nuestros colaboradores qué redes de apoyo tienen, cómo viven, para que no se sientan aislados y esto pueda generar cierta ansiedad, por ende estrés. Entonces necesitamos entrenar a nuestra gente y también conocer si nuestro colaborador es candidato o no a tener ese trabajo remoto o híbrido. Porque además hay cierto trabajo remoto al 100%, esa persona puede realmente todo el tiempo trabajar independiente o va a necesitar venir a la oficina o híbrido. ¿Cuáles son las características? Otra vez, nombre y apellido. Y recordar que la información, si bien no es anónima,
no es anónima, yo sí conozco al colaborador, es confidencial. Por otro lado, puede haber dificultad para separar la vida laboral de la personal. Es decir, tengamos la paciencia, la consideración, la empatía y por supuesto la voluntad de educar a nuestros colaboradores con respecto a esta nueva forma de trabajar desde casa. ¿Para qué? Para que sepan cómo funciona, y también podemos trabajar esto por objetivos. Es decir, sí, la persona salió, sí, pero está cumpliendo con sus objetivos. Salió porque necesitaba una medicina, porque es ser lo suficientemente congruentes y ayudar al colaborador a entender que el trabajo virtual y el trabajo en la oficina son modalidades diferentes y que necesitamos medirlo de forma diferente y adecuarnos a los nuevos tiempos, y que podamos evitar agotamiento y estrés, y por el contrario logremos que este esquema híbrido motive a nuestros colaboradores y aumente el sentido de pertenencia. Tenemos también factores psicosociales relacionados con la gestión del tiempo. ¿Qué sucede cuando las personas no sabemos si una tarea es importante o es urgente? Entonces, aquí es importante dar capacitación, porque si hago puras tareas urgentes, bueno, puedo terminar la urgencia, pero no lo he planificado. Y las tareas importantes generalmente tienen una mayor repercusión. En ese sentido, vamos a tener que educar sobre gestión del tiempo como un factor relevante que influye en esa salud psicosocial de mis colaboradores. Entonces, hagamos que la gente pueda cumplir con esos plazos y que las tareas tengan una definición clara. En resumen, tenemos que los factores de riesgo psicosocial, según la NOM, pues condiciones de trabajo, sobrecargas, jornadas largas, falta de control, inseguridad laboral, ambigüedad en el rol, falta de capacitación adecuada, en el caso de condiciones de trabajo. En el caso de relaciones interpersonales, conflictos entre compañeros, violencia en el centro de trabajo, física, verbal, acoso, hostigamiento, falta de apoyo social, muy importante, falta de apoyo social. Puede que en el caso de recompensas y reconocimiento, falte este reconocimiento, haya que revisar salarios y las condiciones laborales para que sean justas. Importante el caso del agotamiento. Evitar carga emocional excesiva y revisar esas tareas repetitivas y asegurar que haya un equilibrio, sobre todo en puestos operativos. Ambiente organizacional. ¿Cómo está el liderazgo? Busquemos ese liderazgo positivo. ¿Qué pasa con la comunicación? Necesitamos mejorarla. ¿Cuáles son las condiciones físicas adecuadas? ¿Qué pasa con el trabajo a distancia? Evitar que haya aislamiento social. Ayudemos a nuestros colaboradores a que puedan equilibrar su vida laboral y su vida personal. Y revisemos la gestión del tiempo. Muy importantemente, eduquemos la diferencia entre tareas importantes y tareas urgentes. Muy bien, una vez que ya sabemos cuáles son estos factores de riesgo, vamos ahora a ver a quién le aplica la NOM 035. Muy bien. De acuerdo con el campo de aplicación, la norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo, bueno, vamos a dividir estos centros de trabajo en 3 categorías. Número 1, centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Número 2, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 colaboradores. Y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Por lo anterior, en primer término, el centro de trabajo debe determinar en qué categoría se encuentra para cumplir con las disposiciones que le corresponden con base en su tamaño. Nos vamos a empezar con los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Es muy interesante porque en México tenemos una gran cantidad de pymes. Entonces, estas pequeñas y medianas, micro, pequeña y mediana, están en la primera categoría. ¿Qué vamos a hacer como número 1?
Vamos a establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención. Lo voy a subrayar aquí, una política de prevención de riesgos que contemple, fíjense muy bien, la prevención de los riesgos psicosociales, que ya hablamos de ellos, y la prevención de la violencia laboral, también ya lo comentamos, así como la promoción de un EOF, un entorno organizacional favorable. Entonces, ¿qué voy a buscar en mi pyme y en mi micro? 1, política de prevención. Prevención de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia, que está incluido en ello, y la promoción de un entorno organizacional favorable. 2, vamos a adoptar las medidas necesarias para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno que queremos, que es organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia. Es decir, no solo basta con promover el entorno organizacional favorable, sino que tenemos que atender las prácticas opuestas. Para ello tenemos que identificarlas, analizarlas y prevenir. 3, vamos a identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y vamos a canalizarlos con un profesional de la salud. Entonces voy a tener mi política de prevención. La política va a incluir pues esta prevención de riesgos psicosociales, va a contemplar prevención de violencia laboral y por supuesto va a tener esa promoción del entorno organizacional favorable y va a incluir que tenemos que atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, a las que puedan generar actos de violencia y por supuesto voy a identificar a las personas que hayan podido ser sujetas de algún acontecimiento traumático severo. Eso es cuando la empresa tiene hasta 15 colaboradores. ¿Qué pasa con los centros de trabajo donde laboran entre 15 y 50? Bueno, básicamente lo que ya comentamos, más que ahora sí vamos a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Por el otro lado, solamente vamos a establecerlo en la política y vamos a seguir lo que la guía nos indica, tal como lo mencionamos. Pero en este caso, ya cuando tenemos entre 16 y 50, sí o sí vamos a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Vamos a adoptar las medidas y acciones de control como resultado de ese análisis y vamos también a practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia y o a factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Esto lo debe hacer un profesional de la salud, un médico calificado. En el caso del centro de trabajo donde laboran hasta 15, voy a identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, pero no necesito llevar a cabo el punto número 6. Puedo sugerirlo y que la persona vaya y se practique, pero no lo necesito. No me lo está solicitando así la norma. Ahora bien, ¿qué sucede con los centros de trabajo donde hay más de 50? Ahorita vamos para allá. Hay uno más en este de centro de trabajo donde laboran entre 16 y 50. Necesitamos llevar los registros de resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, de las evaluaciones del entorno organizacional, medidas de control adoptadas y los trabajadores a los que se les practicó estos exámenes médicos que nos pide el punto número 6. Aquí sí ya llevo registros, porque ya hice estas evaluaciones, estos exámenes. Básicamente, esto es lo que tengo que hacer
con una empresa que va de 16 a 50 colaboradores. ¿Qué va a pasar con los centros de trabajo donde laboran más de 50 colaboradores? Bueno, lo mismo que ya mencionamos, tanto para los que llegan hasta 15 como los que llegan hasta 50, y vamos a sumar algo más, que es evaluar el entorno organizacional. Entonces vamos a hacer todo esto: establecer, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia laboral y promoción de EOF, del entorno organizacional favorable. Esto lo requieren todas las organizaciones. Vamos a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. En este caso vamos a añadir que hay que evaluar el entorno organizacional. Vamos a adoptar las medidas para prevenir estos factores, vamos a promover el entorno organizacional favorable y vamos a atender las prácticas opuestas que surjan, que identifiquemos que va en contra de este entorno organizacional favorable y posibles actos de violencia en el centro de trabajo. Vamos a adoptar las medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así nos lo indique. Vamos a identificar estos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Por qué? Pues porque fue durante o con motivo de su trabajo, y canalizarlos a su atención. Vamos también a practicar esos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que vimos que aplicaba para los centros de trabajo de 16 a 50. Aquí vamos a practicar todos esos exámenes, esas evaluaciones, y vamos a llevar un registro. Eso es muy importante en el punto número 9. Y esto vamos a difundirlo y vamos a proporcionar información a los colaboradores. Ahora, muy bien, dicen, ok, a ver, Ángeles, dime cuáles son mis obligaciones. Como patrón, ¿cuál es la obligación? Muy bien, centros de trabajo donde laboran hasta 15. ¿Cuál es la obligación que tienes como patrón? Establecer, implantar, mantener y difundir en tu centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué necesita contemplar esta política? La prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. ¿Sale? Capturita de pantalla. Ok, tenemos que también como patrón adoptar las medidas para prevenir, muy importante, prevenir los factores de riesgo psicosocial. Una vez que ya los identifiqué y los analicé, tengo que también adoptar medidas para prevenir, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. O sea, lo que no queremos que suceda, el mobbing, el acoso, el hostigamiento, cuando hay relaciones interpersonales negativas. Esto debo atender esas prácticas. ¿Por qué? Porque son opuestas a un entorno organizacional favorable. También tengo que atender, evidentemente, cualquier acto de violencia en el centro de trabajo. Asimismo, mi obligación es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Aquí, nuevamente, esto es confidencial, pero no es anónimo. Si estoy identificando a los trabajadores, pues sé quiénes son. Es importante para poder brindar la ayuda necesaria. Y necesito difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre todo lo que estamos haciendo para mejorar sus condiciones laborales. También es obligación, digamos, elaborar un diagnóstico de riesgos psicosociales, porque necesito conocer el entorno basado en la participación de los trabajadores. Esto ya lo habíamos dicho, el de identificar, lo subrayo, ya lo habíamos comentado, pero elaborar el diagnóstico, implementar programas preventivos. Esto es el tercer verbo: identificar, analizar y prevenir. Entonces tengo que tener esos programas preventivos, necesito promover una cultura de salud psicosocial y prevenir violencia laboral.
Y por supuesto tengo que evaluar y dar seguimiento a las medidas implementadas para prevenir estos riesgos psicosociales y la ya mencionada violencia laboral, ¿no? Entonces, vamos a ver la evaluación y medición de estos factores de riesgo psicosocial, ¿sale, vale? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué señala la NOM? Que esta evaluación debe ser periódica y por supuesto con la participación de mis colaboradores. Para esto, ¿qué se debe hacer? Realizar encuestas o cuestionarios, lo debo de hacer, para conocer la percepción que tiene mi colaborador de cómo se vive la cultura en la organización. Evaluar las condiciones de trabajo, ya vimos, considerando pues la carga laboral, las relaciones laborales, todos los riesgos que hemos mencionado, y en función de los resultados necesitamos implementar ¿qué? Medidas correctivas. Primero identifico y analizo para poder tener medidas correctivas, ¿sale, vale? Ahora, ¿qué debe contener esta política de prevención de riesgos? Porque esta parte sí o sí la tiene que tener todo centro de trabajo. La política de prevención es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un EOF, entorno organizacional favorable. ¿Para qué? Para desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno y decente y mejora continua de las condiciones de trabajo. Esto sí o sí lo necesitan todos los centros de trabajo, la política de prevención de riesgos psicosociales, ¿sale, vale? Cada centro de trabajo debe elaborar su propia política. ¿Por qué? Porque cada centro de trabajo tiene, pues, sus culturas, sus diferencias, entonces necesitan ahí plasmar las condiciones de su centro de trabajo. La norma contiene un ejemplo en la guía de referencia 4 y se puede ir adaptando a las necesidades de cada centro de trabajo. Cabe mencionar que dicha guía es voluntaria y no de cumplimiento obligatorio. La guía es una guía, pero la política sí es así. La política de prevención de riesgos es obligatoria. Aquí hay un ejemplo de la política que tiene que tener. El objetivo de esta política es garantizar un entorno laboral saludable y prevenir los riesgos psicosociales que puedan afectar el bienestar de los colaboradores de la empresa. Promovemos una cultura organizacional que favorezca la salud mental, el respeto mutuo, la comunicación abierta y la mejora continua en el ambiente de trabajo. Esta es, digamos, la parte esencial general como objetivo, y hacer una serie de compromisos: reconocer y prevenir los riesgos psicosociales, promover un entorno laboral positivo. Cuando hablamos de reconocer y prevenir los riesgos psicosociales, pues incluye la carga de trabajo, la falta de control, o sea, todos los riesgos vamos a identificar y vamos a analizar. Y cuando hablamos de promover un entorno laboral positivo, pues queremos que no estén esos riesgos. Vamos a hablar de capacitación y sensibilización, vamos a decir que vamos a proporcionar la capacitación periódica que se requiere sobre los temas que se requieren, tanto para los trabajadores como para los mandos superiores, sensibilización sobre los temas, importante, canales de comunicación abiertos y seguros. Estableceremos canales efectivos y confidenciales para que los empleados puedan reportar cualquier situación que consideren que afecta a su bienestar psicosocial, sin temor a represalias. Esta parte es fundamental. Y esto es lo que, si lo hacemos bien, nuestro sentido de pertenencia va a subir enormemente, va a bajar tu índice de rotación maravillosamente y vas a retener talento, que es lo que hace que una organización sea verdaderamente exitosa. Evaluación y mejora continua. Hay que mencionar en la política que vas a implementar métodos de evaluación regulares, monitorear el estado de salud psicosocial y física de los colaboradores, sus condiciones de trabajo. Estas evaluaciones obviamente detectan posibles riesgos para que tomes medidas correctivas. Y ahí es importante plasmarlo. Asimismo, intervención en situaciones de riesgo. ¿Qué va a pasar ante la detección de factores de riesgo psicosocial? ¿Qué medidas vas a tomar para reducir el impacto?
qué tipo de intervenciones, cuáles son las intervenciones adecuadas, reorganización de tareas, adaptación de puestos de trabajo y el apoyo psicológico que se requiera. Hablar de responsabilidad de la política, el compromiso es responsabilidad de todos los niveles de la empresa, desde la alta dirección hasta todos los colaboradores. Un compromiso general en su sistema de gestión para que fomentes la participación. Y también importante en tu política, revisión y actualización. Esta política será revisada y actualizada periódicamente para asegurar su efectividad y adaptarla a las necesidades cambiantes de la organización y de los colaboradores. Muy importante porque vamos a buscar mejora continua. Por ejemplo, por supuesto, la mejora continua. Este ejemplo es una referencia general. El que acabo de darles es una referencia general y puede ajustarse según las necesidades específicas de cada empresa y cada sector. Básicamente, la NOM 035 establece que cada organización debe desarrollar y adaptar su propia política según los riesgos identificados en su entorno laboral y, obviamente, las características culturales de la organización y de su propia fuerza laboral. ¿Sale? Ahora, medidas de prevención, ya identificamos, ya analizamos, vamos a prevenir. Fundamental. Esta parte es de lo más importante de la NOM. Mejor llamarle la NOM de la prevención que del estrés, porque no es así. Esa es punta del iceberg y quien les diga, voy a medir el estrés, no. Vamos a ir hacia la prevención. Las medidas para prevenir, promover el entorno organizacional favorable, obviamente cuando yo les digo prevenir es los factores de riesgo psicosocial y atender las prácticas opuestas al EOF, entorno organizacional favorable, y actos de violencia, aplican a todos los centros de trabajo. O sea, sí o sí necesitamos prevenir. Eso va a ser independientemente del tamaño de la organización. Entonces, vamos a establecer acciones para esa prevención que impulsen apoyo social, difusión de información y capacitación. Fíjense qué importante, apoyo social, difusión de información y capacitación, porque queremos prevenir factores de riesgo psicosocial. Disponer de mecanismos seguros y confiables para la recepción de quejas, bien importante, por favor, que las personas sepan que hay un canal para donde yo puedo poner mi queja, mi sugerencia y que es confidencial y que además pues es seguro, porque yo quiero oír la voz de mi colaboradora. Hay que realizar acciones que promuevan todo esto, sentido de pertenencia, capacitación adecuada, ya lo vimos, todo el tema que vimos con respecto a lo que queremos evitar, esas cargas de trabajo, este tema de la jornada, todas las acciones que puedan promover que ya no existan esos riesgos psicosociales. Las acciones y programas para la prevención, la promoción del entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia, ¿sí? Dice, debe incluir acciones para el manejo de conflicto en el trabajo. Esto es muy importante porque vamos a necesitar sí hablar y personalmente yo sugiero capacitar en torno a qué es un conflicto y cómo podemos resolver los conflictos. Esa parte es fundamental. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar equidad y respeto, por supuesto. Todo esto como organización, lo que vamos a hacer es que vamos a traer a nuestros comités, el comité de seguridad, y vamos a traer al comité de diversidad e inclusión y al comité de bienestar, y vamos a trabajar en equipo para que estos mecanismos, como bien decimos acá, fomenten comunicación en toda la empresa para establecer y difundir instrucciones claras, para sensibilizar. Qué importante es que nuestros directores, gerentes, supervisores, todos en la organización estemos sensibilizados sobre esto. De hecho, por ahí vale la pena, terminando capacitaciones, siempre armar como estos laminados pequeños. ¿Qué es esto de la NOM? ¿Cuáles son los resultados? Y entonces las personas traen la información necesaria hasta en su cartera, en sus bolsos. Entonces llega el supervisor y a ver, vamos a ver si sabe usted de la NOM. Aquí mismo yo tengo mi enmicado, ya sé perfectamente de qué va
esto de la NOM y cómo participo. Medidas de prevención, revisión y supervisión de la distribución de carga de trabajo, planificación del trabajo, instructivos, procedimientos que definan claramente las tareas y las responsabilidades. Muy importante, ¿ven cómo es administrativo? Fíjense, esta lámina clarísimamente que habla de cargas de trabajo es un tema administrativo que necesitamos sí o sí desarrollar para que haya una forma equitativa, considerando el número de trabajadores, el alcance, la capacitación, todo lo que administrativamente necesitamos llevar a cabo para poder reducir esos riesgos. Actividades para involucrar a los trabajadores, ¿para qué? Para que tengan el control de su trabajo, para que tengan toma de decisión, para que se puedan organizar, para que participen. Necesitamos empoderar. Y ahí sí son estas actividades que les va a permitir a mis colaboradores tener control del trabajo y pues que puedan participar de ese margen de libertad y control. Es más, son ellos los que me pueden dar estas mejoras, es decir, aquí es donde podemos mejorar porque yo tengo el control del trabajo que desarrollo. Para ello, reuniones, necesito tener reuniones periódicas para abordar las áreas de oportunidad y de mejora. Y con respecto al apoyo social, que me encanta porque hemos visto que nos falta ese apoyo social, pues hay que establecer relaciones entre colaboradores, supervisores, gerentes, realizar esas reuniones periódicas, promover la ayuda mutua, el intercambio de conocimientos, contribuir al fomento de actividades culturales. Esto es muy importante. El deporte, las actividades culturales, los programas de salud y bienestar van a integrar todas las actividades de integración, me van a ayudar en el apoyo social. Y en relación al equilibrio de esto que hablamos de trabajo-familia, pues hay que hablar de horarios, hay que tener lineamientos sobre las jornadas de trabajo muy claros, hay que apoyar a los colaboradores para que puedan atender emergencias familiares. Y también estas actividades, podemos promover actividades de integración que podamos acordar con los colaboradores. Y con respecto a este reconocimiento que debemos dar a nuestros colaboradores, bueno, hay que difundir los logros de los trabajadores sobresalientes, hay que comunicar, expresar también al trabajador sus posibilidades de desarrollo. Muy importante hablar de hacia dónde va, cómo puede mejorar su carrera dentro de nuestra organización y, por supuesto, lo que tiene que ver con prevención de la violencia laboral, pues hay que difundir esta información sobre qué es violencia, cómo podemos evitarla, qué procedimientos de actuación, qué se debe hacer con respecto al mobbing, cómo capacitar, qué es el acoso, qué es el hostigamiento y que hay una vía para poder colocar nuestras quejas y además tener dentro de la organización, ahora sí a los aliados de confianza. Tengamos a personas dentro de la organización que me indiquen qué puedo hacer. Hay que capacitar personas para que, oye, es que no sé qué hacer, es que no sé si fue violencia. Ir con él, a ver, yo te explico, sí fue, no fue, ¿qué podemos hacer? Fue hostigamiento, fue acoso, ¿qué dice la política? Dentro de la organización podemos tener aliados que nos ayuden a clarificar. ¿Quiénes son estos aliados? Personas que yo ya eduqué dentro de la organización, que pertenecen a la organización y que son de diferentes rangos y que van a clarificar qué sucedió con respecto a esa posible violencia. Y con relación a información y comunicación, bueno, pues hay que tener una comunicación asertiva, directa, con responsabilidad afectiva. ¿Qué es eso? Yo puedo predecir cómo se va a sentir una persona dependiendo de mi comunicación. Y sí, ahí debo de saber usar el lenguaje, debo de tener habilidades blandas, debo de tener una autorregulación emocional y un liderazgo situacional, transformador, incluyente, no así negativo.
Entonces son los trabajadores los que pueden expresar sus opiniones y deben de hacerlo para la solución de problemas. Incluyamos a nuestros colaboradores, es importante para la mejora continua. Ahora, respecto a la capacitación y el adiestramiento, rápidamente, porque es muy fácil, hay que dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades, porque hacemos una detección de necesidades y entonces así les damos oportunidad a que ellos señalen qué es lo que necesitan con respecto al adiestramiento. Ahora, recordemos, esto es solo un recordatorio, los programas preventivos, ¿qué es lo que necesitan contener? Pues estrategias de manejo del estrés laboral, capacitación sobre salud mental en el trabajo. Es bien importante no suponer que las personas tienen esta capacitación. Entrenemos a nuestros colaboradores para que tengan ese adiestramiento sobre salud mental en el trabajo, fomentemos un ambiente laboral positivo. ¿Qué es esto de ambiente laboral positivo? Que promueva el bienestar. Y en ese sentido, ¿cómo se debe realizar esta identificación, ¿no? Hemos dicho, bueno, como resumen, pues la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deberá contemplar lo siguiente: las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, hay que ver esto de la falta de control, que lo hemos platicado mucho, el tema de que podemos ver que la falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones. Empoderemos, demos iniciativa, autonomía para que el trabajador pueda participar de este cambio. Lo mismo con el tema de la relación trabajo-familia y la jornada de trabajo. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido representan una exigencia de tiempo laboral. Entonces, necesitamos, por favor, de forma imperiosa, entender que esas jornadas de trabajo deben de ser lo que implica lo que está establecido en la ley, y lo mismo necesitamos ayudar a las personas con tener un equilibrio de trabajo con su vida laboral. En cuanto al liderazgo negativo y las relaciones negativas, importante, todo esto está contemplado en la norma. Entonces tenemos que asegurar que es un liderazgo incluyente, compasivo, transformacional, y no uno que esté impidiendo la comunicación asertiva. Y por supuesto, evitemos todo lo que tiene que ver con violencia laboral. Entendamos que existe el acoso psicológico, esto es descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, entre otros, y tenemos que revisarlo porque esto llega a suceder en nuestros centros de trabajo y necesitamos medidas para poder erradicarlo. Entender que el acoso es entre personas del mismo rango y el hostigamiento es esto en relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Es decir, que viene de personas en una posición jerárquica superior. Tenemos que estar muy atentos a insultos, burlas, humillaciones, ridiculizaciones. Es por eso que es muy importante tener los mecanismos para poder erradicarlo. Por eso vamos a identificar, vamos a analizar y vamos a prevenir. En ese sentido, todo esto de la identificación y análisis de los factores aparece en la norma, y para realizar esta identificación existen dos posibilidades: utilizar la guía de referencia 2 si se trata de centros de trabajo de menos de hasta 50 trabajadores, o la guía de referencia 3 para el caso de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, o bien algún método que contemple todo lo que especifica la norma en la guía. ¿Cómo se debe realizar esta evaluación? Bueno, la evaluación deberá comprender los siguientes elementos:
el sentido de pertenencia, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Esto ya lo vimos. ¿Cuándo aplican las medidas y acciones de control? Bueno, las acciones de control solo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determina la necesidad de desarrollar acciones de control. En el caso de las guías de referencia 1 y 3, las acciones de control se aplican cuando el resultado indica que se tiene un grado de riesgo medio, alto y muy alto. Es en ese sentido cuando vamos a meter estas acciones de control. Y muy bien, tipos de acciones de control. Primer nivel, las acciones se centran en el plano organizacional, en tema de política de prevención. Segundo nivel, en el plano grupal. Tercer nivel, ya en el plano individual. Es decir, primer nivel es básicamente la política, es un paraguas que me va a proteger organizacionalmente. Segundo nivel, vamos a grupo. Si necesitamos un control aplicado a ciertas personas, bueno, pues lo vamos a hacer con esos colaboradores. Un tercer nivel ya son en plano individual. Es de destacar que estas medidas de control deben ser determinadas para cada tipo de factor, cuyo resultado sea de un nivel, ya dijimos, medio, alto o muy alto. Importante, la norma no obliga a una medida específica, en realidad obliga a que los centros de trabajo establezcamos acciones de control para los hallazgos encontrados en las evaluaciones. Es decir, nombre y apellido. Nos vamos a concentrar en los hallazgos y en resolverlo, no con medidas específicas, ¿ok? ¿Cómo se identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos? Bueno, la obligación de identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo, canalizarlos para su atención, aplica para todos los centros de trabajo. Es decir, necesitamos de forma obligatoria identificar a estos trabajadores. Existen dos posibilidades: que el centro de trabajo cuente con información sobre los trabajadores ya expuestos, ¿sí? Porque, bueno, pues porque lo tenemos ya, porque hemos ya hecho la investigación de accidentes y ahí lo tenemos, ya lo sabemos. O en el caso de que el centro de trabajo no cuente con esta información, pues aplicar la guía de referencia 1. Pero sí o sí necesitamos identificar a estos trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Entonces, vale decir que si voy a ir a la guía de referencia 1, bueno, al aplicar esta guía solo se puede inferir la necesidad de que un trabajador sea canalizado para que reciba la atención médica correspondiente. Una vez que identifique, sí estoy obligado a canalizar, no a atender, a canalizar, siempre con un profesional de la salud. ¿Cuándo se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas? Bueno, es una medida de aplicación general. La entrada en vigor de la norma no es la circunstancia que obliga a que esto se realice, hay que hacerlo periódicamente, pues ya independientemente de la norma es importante tener estos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas para ayudar a nuestros colaboradores. Entonces, bueno, esto puede realizarse a través de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial cuando se tiene un nivel de riesgo muy alto o a través del mecanismo por el cual el centro de trabajo recibe quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. O sea, si hay denuncias con respecto a actos de violencia, si se comprueba la exposición del trabajador a violencia laboral, bueno, pues hay que llevarlo a cabo. O bien que existan síntomas que denoten alguna alteración. Ahora, en realidad, si estas prácticas de estos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas hay que llevarlas a cabo sí o sí. La norma prevé que los exámenes médicos y las evaluaciones puedan efectuarse a través de profesionales de la salud que deban hacerlo como médicos, psiquiatras o psicólogos,
no otro tipo de personas. Y vamos a capacitar o a informar. Miren, esto es importante. La norma en general no tiene como obligación del patrón que proporcione capacitación. En realidad la obligación genérica es difundir y proporcionar información. Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Capacitar. La sugerencia sí es dar entrenamiento. ¿Para qué? Para que las personas podamos tener una mejor comprensión. Ahora, no está la NOM obligándonos como patrones, pero la sugerencia es que sí lo hagamos, que hagamos ambas, informar y capacitar. Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 y de la identificación y análisis también y la evaluación del entorno organizacional de centros de trabajo de más y 50, ¿sí? Necesitamos en este caso ambas, informar y capacitar. Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial hay que informarlas. La capacidad y la capacitación que esta norma comprende está dirigida específicamente hacia directores, gerentes y supervisores. Es muy importante que nuestro top management, que las personas que tienen a su cargo colaboradores como directores, gerentes y supervisores, bueno, pues que estén bien informados y capacitados para que puedan entonces hacer toda esta labor de prevención de los factores de riesgo y puedan ayudarnos a promover los entornos organizacionales favorables. ¿Qué registros? Bueno, los registros vienen también en todo el tema de la NOM, vienen en la guía, los resultados de la identificación y análisis de los factores. Tratándose de centros de trabajo de más de 50, necesito tener estos registros. Una vez que yo hago las evaluaciones médicas, necesito tener los registros, resultados de identificación, medidas de control adoptadas, los nombres de los trabajadores. Esto se va a dar con centros de trabajo de más de 50 trabajadores. En cuanto a las obligaciones de los trabajadores, y qué importante, porque hemos estado hablando de las del patrón. Fíjense, observar las medidas de prevención, participar en el tema del control, por supuesto, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable del cual hemos estado hablando todo este tiempo, evitar estos actos de violencia, participar en la identificación de los factores de riesgo, bueno, pues en la evaluación que necesitamos del EOF, entorno organizacional favorable, informar sobre lo que está pasando a nivel interno, utilizando los mecanismos que se ha establecido en la organización y a través de las comisiones existentes, informar por escrito si es necesario a través del canal establecido, participar en los eventos de información. Es bien importante que los trabajadores participemos y que por supuesto nos sometamos a esos exámenes médicos, esas evaluaciones psicológicas y que entendamos muy bien de qué va esta NOM gracias a la capacitación que el patrón nos dará, ¿no? En resumen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, necesitamos establecer una definición de políticas de prevención, promover las relaciones respetuosas, reconocer el trabajo, las condiciones laborales adecuadas, llevar un control de factores de riesgo psicosocial sí o sí, capacitar, sensibilizar, tener los canales de comunicación abiertos y directos, prevenir el acoso, el hostigamiento, por supuesto la violencia, y recordar que en resumen esta norma establece que un entorno organizacional favorable es aquel que, ojo, promueve la salud mental, el bienestar de los colaboradores, se enfoca en la prevención de riesgos psicosociales y garantiza que las relaciones laborales se basen en ¿qué? El respeto, la cooperación, la equidad. Entonces debe de estar respaldada esta norma por políticas claras, mecanismos de apoyo y una cultura. Estamos hablando de una cultura organizacional
que valore el bienestar de todos nuestros colaboradores. El impacto es significativo, pues fomenta una cultura más saludable, vamos a promover el bienestar de todos y vamos a mejorar el clima laboral. Como resultado, vamos a reducir el estrés y otros problemas psicosociales y también vamos a mejorar la productividad y la competitividad de nuestra organización. Sí puede haber sanciones, multas económicas en caso de no llevarlo a cabo, alguna suspensión de actividades. Es importante preguntarnos siempre, pero no lo hacemos para evitar la sanción. Hacemos e implementamos la NOM porque está en el ADN, porque queremos mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. Esta norma permite cierta flexibilidad en su aplicación. Ahora, todas las empresas debemos tomar las medidas necesarias para llevarlo a cabo. Toda la información la van a encontrar en la página. Si necesitas alguna referencia, el texto completo de la NOM, bueno, ir al portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México y ya vimos básicamente de qué trata esta NOM. Busca mejorar las condiciones laborales, enfocándonos en la salud mental y el bienestar de los colaboradores, reducir riesgos psicosociales y por supuesto violencia. ¿Para qué? Para fomentar una cultura organizacional más inclusiva y saludable. Por su atención, muchísimas gracias. Somos el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Estamos a sus órdenes. Pregúntenos y con mucho gusto los atendemos. Gracias y hasta la próxima.